Familia hermosa, tomemos la porción de este día, pero no sin antes invocar al Padre. Padre de misericordia, gracias, muchas gracias por tu generosidad, porque eres un Dios de gloria, porque eres un Dios de amor. Gracias porque me muestras el camino, porque me enseña. Padre, gracias por tanto, muchas gracias. Te imploramos que por honor a tu nombre, tú venga y sea parte de este instante que con todo el cariño hemos tomado para ti. Necesitamos de tu presencia y de tu compañía. Permítenos una palabra revelada con entendimiento y sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy, al tomar la porción, vamos a aprender algo muy especial. Y vamos a entender de qué material estamos formados. Y no más que de barro de arcilla. Vamos a ver cómo el Padre se toma el mismo como ejemplo. En el día de hoy vamos a leer a Jeremías capítulo 18, versículo 1 hasta el 6 y dice: palabras que el Señor dirigió a Jeremías, claro y preciso, con un punto determinante. ¿A quién le habló el Padre? A Jeremías. ¿Qué le pide el Padre a Jeremías? Baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. ¿Dónde vas a bajar? A un lugar determinante. ¿Dónde? Al taller del alfarero. ¿Qué va a hacer allí? Allí el Padre va a comunicar una información. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Cuando Jeremías baja, donde el Padre le ha pedido, ha encontrado al alfarero en acción. Lo ha encontrado en una acción determinante. Ahora bien, vemos qué quiere el Padre mostrarnos con esta acción. Dice, a veces trabajando el barro le salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija como mejor le parecía. Allí vemos que Jeremías fue, pero no solamente entró y salió, sino que Jeremías se queda observando el trabajo del alfarero. ¿Para qué? Para poder entender la comparación, el cual el Padre está haciendo contigo y conmigo. Ahora bien, Jeremías habla claro y preciso. Dice que muchas veces no salió como a él le parecía, como él había querido, pero él lo hacía como a él le parecía. Eso mismo pasa contigo y conmigo. Puede ser que en el proceso no sea lo que el Padre había pensado, pero Él nos va manejando, moldeando a su manera y a su voluntad. Porque allí estamos en sus manos para ser moldeados, trabajados, para tener una forma y con esta forma actuar según su voluntad. Y me dirigió la palabra del Señor. Y yo, ¿no podré, israelita, tratarlos como ese alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, israelitas. El Padre quiere aclararnos un punto determinante. Y con esto me enseña el Padre a mí y a ti también. A aprender, lo primero, de qué material estamos formados. Lo segundo es saber que no nos trabajamos ni nos formamos solo por nuestra voluntad, sino que existe un alfarero que nos trabaja según su deseo, que nos da forma, que nos mordea según su voluntad. Tenemos que entender, cuando yo entienda esto, me ayudará a mí a poder entender que yo no soy una vasija terminada. Claro que no, porque la vasija, aunque en el camino no tuvo la forma que el Padre quiso darle, Él la moldeó a su voluntad. Estoy en las manos del alfarero. Reconocer que estoy en las manos de mi alfarero me hace entender que no soy una vasija terminada. Tú tampoco, no somos una vasija terminada. Estamos en proceso de producción. Estamos siendo moldeados por sus manos. Que en el proceso habrá mucho cambio. En el proceso se me dará formas diferentes para adecuarme a ese propósito el cual era destinado para mí y para ti. Ahora bien, no importa la forma que me dé,
porque como estoy en sus manos, cualquier forma que se dé, cualquier molde que el Padre me dé, será perfecto, porque me voy a adecuar a según su voluntad y a sus deseos. Entender que estoy en la mano del alfarero me ayudará a mí a entender, me ayudará a mí a amarme, a perdonarme. Muchas veces cuando yo no alcanzo aquello que me he propuesto, me castigo, me menosprecio yo misma. Tengo mil maneras de ponerme más pequeña, en vez de entender que estoy en proceso todavía y que no soy una vasija terminada. Todos debemos entender que el Padre nos prepara, que estamos en el horno y el Padre nos está dando su forma para una vasija que será preparada para echar perlas. Así es, porque la palabra de Dios es perla y la palabra debe caer en cada una de nuestras vasijas que somos tú y yo. Allí depositará el Padre sus perlas, su evangelio. Ahora bien, para que estas perlas sean depositadas en ti y en mí, esa vasija debe tener forma. Esa vasija debe estar moldeada a sus deseos y a su voluntad. Cada perla de su evangelio, cada perla que el Padre va a depositar en ti y en mí, debe tener un lugar adecuado, entendiendo que como somos de barro, somos de arcilla. ¿Y la arcilla de qué se produce? La arcilla es realizada de la tierra con el agua. Al entender que la arcilla se realiza de la combinación de la tierra con el agua, me hace entender a mí mi debilidad, lo sensible que soy y lo débil que puedo ser destruida. Ahora bien, también me ayuda a mí a entender que soy débil y que necesito de un alfarero. El alfarero no me obliga a ir a su mano, más bien él me invita, porque dándome forma en sus manos, yo seré preparada para el proyecto de su salvación. Un proyecto que él me ofrece a mí y a ti también de forma gratuita. Por lo tanto, el Padre no te obliga, el Padre te invita, a mí también. Tú y yo debemos hacer arcillas manejables en las manos del Padre. Dios, el alfarero, cuida con esmero, estudia las virtudes y defectos de esta arcilla, el cual está trabajando, el cual está en proceso, el cual tienes que darle resistencia, forma. Y solamente a través de su palabra y la oración, esta arcilla puede tener más consistencia, porque es su palabra, es su oración la que me va a dar la fortaleza para yo poder tener una vasija preparada, con una arcilla ya preparada, con un barro ya seco, dispuesto para que Él ponga en mí lo que Él ha deseado. El Padre tiene diferentes vasijas y en cada una de ellas va a depositar sus dones, va a depositar sus bendiciones, el cual Él usará a su tiempo y a su medida para su voluntad. Cada uno de nosotros estamos creados con un plan y un propósito, el cual se nos dará según su palabra. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista, todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendimos cuenta. ¿A qué? A las palabras del Padre. No olvidemos la fuerza que tiene su palabra en nosotros
y que su palabra es la que crea, la que da forma a tu vida y a la mía. Nosotros en el proceso muchas veces evitamos o queremos evitar los momentos, las situaciones, las circunstancias, el cual son dolorosas, hirientes. Pero no debemos olvidar que estas situaciones son las que nos dan carácter de valentía, de fortaleza. Son ellas las que nos embellecen y nos ayudan a ser útiles en el proyecto de salvación del Padre, puesto que solamente puede hablar de X experiencia aquel que ya la ha experimentado. Dejémonos trabajar de las manos del Eterno. Todo será como les parezca al alfarero. El Padre se está poniendo en el lugar del alfarero para que tú entiendas y para que tú te sientas familiarizado en este Dios que trabaja cada arcilla con esmero, con amor. Y aunque la arcilla parezca dañarse, era aún a esa arcilla que parece que está dañada, le va a dar una forma, porque Él trabaja según su parecer, aún en aquellas cosas que ni siquiera imaginamos. Y esto nos ayuda a ti y a mí a entender que no importa cómo parezca la vasija, pero no te olvides que la vasija todavía está en proceso. La vasija no está terminada. Entender que la vasija, la tuya y la mía, no está terminada, esto nos ayudará a ayudarnos unos a otros, a fortalecernos en la fe, a darnos una mano amiga, entendiendo que tenemos el mismo alfarero y que trabaja cada arcilla para llevarla a la vasija según su voluntad. Gracias, muchas gracias, Padre, porque tú nos trabajas, porque tú nos has enseñado que no somos un trabajo finalizado, sino que estamos todavía en proceso con tus manos que nos trabajan, nos manejan, nos forman, nos dan el orden según tu voluntad. Gracias por tu entendimiento. Todo en la naturaleza ha pasado por un proceso y tú y yo no somos la excepción. Tú y yo estamos en el proceso para formar esa vasija donde el Padre va a depositar sus perlas, la palabra viviente del Padre. Lee el Evangelio, la palabra que nos fortalece, nos eleva, nos levanta y nos acerca al propósito divino. Es su palabra que nos ilumina. Es su palabra que nos alienta, es su palabra que nos levanta y es su palabra que nos fortalece para esperar en el Padre, para estar atento y para vivir cada proceso que Él tenga para nosotros. Es el alfarero quien nos crea y nos recrea. No importa el daño que tenga la arcilla, Él le dará la forma que a Él les parezca, porque será para alcanzar su propósito, no el tuyo, no el mío, el mío. El Padre nos ilustra aquí lo sensibles que somos y que todos estamos en su mano. Esto me enseña a mí a entender que yo dependo de mi Creador, que yo soy una arcilla y dependo de mi alfarero. Entender esto me ayudará a vivir mejor los procesos de la vida, a entender que yo no seré nunca perfecta, sino que estoy en proceso, estoy todavía en el horno. Se me está dando forma para llegar a su voluntad. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias porque me da forma. Gracias porque me acompaña en el proceso. Y porque tu mano formadora está moldeándome en cada proceso de la vida, aun sea doloroso.
Gracias porque no nos dejas solo, porque es como el alfarero va tocando su arcilla y va formándola según su voluntad. Gracias, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un abrazo, le quiero mucho y gracias por ser parte de este instante. El Eterno lo bendiga junto a su familia. Y no olvidemos que no somos más que barro, no somos más que arcilla formado de agua y tierra. Un abrazo. Cuando yo entienda esto, entonces aprenderé a vivir en sencillez, en humildad, entendiendo que no soy más que un barro, que no soy más que tierra y por lo tanto soy sensible, soy débil y que si no llevo el proceso, puede ser que no llegue ni siquiera a una vasija, porque puede ser destruida en el medio del camino. El Padre me dé la sencillez, me dé la sabiduría, me dé la inteligencia, la humildad para vivir según su voluntad y para entender que estoy en sus manos, siendo formada, siendo moldeada. Un abrazo, les quiero mucho.